días, amigos y amigas de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Estamos, como ya es una costumbre, cada viernes aquí para compartir con ustedes ideas que nos ayuden a ser ciudadanos responsables y que la escuela pública, privada, confesional y no confesional sigan produciendo los hombres y las mujeres que la República Dominicana necesita para momentos como este. Como de costumbre, arquitecto, buenos días. Buenos días. Una vez más, qué bueno que estamos juntos de nuevo, como la gente le gusta que estemos. Arquitecto, la República Dominicana vive momentos interesantes. No es necesario ser muy analítico y muy reflexivo para darse cuenta de que la sociedad dominicana está siendo bombardeada por una cantidad de información que nos obliga a tomar decisiones en las presentes coyunturas, donde sin lugar a duda la escuela tiene que ser un elemento fundamental en la creación de conciencia. Y digo que tiene que ser un factor fundamental porque es la escuela y la familia, obviamente, donde se da la oportunidad de una interacción más genuina, donde la posibilidad de influenciar de unos y otros se da en una relación primaria. Los alumnos pueden imitar la conducta de sus profesores y pueden aprender e inclusive asimilar la manera de pensar de sus profesores, así como los hijos aprenden de los padres en el seno de la familia. Si la escuela no termina entendiendo esa gran responsabilidad y gran realidad que pesa sobre ella, no vamos a tener los ciudadanos que la nación necesita. Ahora, si nosotros le fuéramos a asignar la tarea a la escuela de producir un ciudadano responsable, hay todo un camino que la escuela tiene que recorrer, hay todo un camino que la sociedad en combinación, escuela, familia, autoridades, tienen que transitar para lograr que eso se dé. Pero cuando hablamos de la ciudadanía responsable, estamos hablando de una manera independiente de pensar, en la que cada individuo sabe que tiene un papel, que tiene un rol que jugar, que apunta primero en lo individual hacia lo colectivo y que el no cumplimiento de sus tareas con la responsabilidad que amerita es lo que produce entonces el caos en la sociedad. Esa escuela que va a trabajar en el corazón y en la mente de ese estudiante, de ese joven, para sacarlo a las calles como un individuo ciudadano responsable, tiene que tener también unas características de independencia. Entonces, hemos venido hablando por muchos viernes aquí del tutelaje de la escuela, que la escuela o que el gobierno tiene sobre la escuela, porque la escuela reproduce el modelo que las autoridades presentes quieren sustentar y quieren reproducir. ¿Hay esperanza, Luis, para una sociedad como la nuestra de que sus escuelas produzcan un individuo responsable, cumplidor de las leyes y demandador del cumplimiento de las leyes por parte de quienes nos dirigen? ¿Hay esperanza? No, no dentro del estado de cosas y de la cultura y de la cosmovisión que tiene la cultura dominicana, no hay. Si no se cambia esa manera de ver el mundo que tenemos los dominicanos, no es posible. Luis, al oírlo tan categórico en la respuesta, que obviamente desde la forma de pensar que hay, parecería que es imposible, pero Dios está moviendo los hilos de la historia en una dirección. Y
Y Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipo, en el capítulo 2, le dice que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Si eso nosotros lo fuéramos a tomar como la posibilidad de que un día todo el mundo reconozca el señorío de Cristo, y eso demandaría de nosotros un trabajo en esa dirección, ¿qué tiempo nos tomaría a nosotros como sociedad lograr que toda lengua y toda rodilla en la República Dominicana se doble y reconozca que Jesús es el Señor? Lo que pasa es que en ese conjunto que el apóstol Pablo describe ahí en Filipenses, están también los que se van para el infierno. No es los que van para el cielo. Es todo el mundo. Los que vayan a la presencia de Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva, y los que van para el infierno, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, porque Él es que lo va a mandar al infierno y al destino final junto con Satanás. El universo entero tendrá que reconocer una realidad que se manifestó en la tumba vacía de Jesucristo. Es decir, en el juicio final va a tener su completa consumación algo que empezó en la tumba vacía. Nosotros nos encontramos en el intermedio. A nosotros nos toca ser gente de la resurrección. Es decir, que invitemos y demostremos el poder de la nueva creación que se dio en la resurrección. Entonces ahí es donde entra cada aspecto de la cultura, incluyendo la educación. Es decir, Dios está moviendo su proceso redentivo hasta la consumación. En el camino, Él recluta personas, invita personas, transforma personas y los envía a ser testigos. Muchos no van a hacer caso. Eso no importa. El propósito es que la gloria de Cristo se manifieste a través de aquellos que sí le siguen. El resto está bajo su dominio. Entonces, ¿cómo esos que sí siguen a Cristo demuestran su dominio en la esfera de la educación? Entendiendo claro los principios del reino de Dios para esa área de la cultura, que empieza en el seno familiar. Lo primero es que la responsabilidad de la educación de los niños desde la perspectiva del reino de Dios es de los padres, no de la escuela. Eso es lo primero que los padres tienen que asimilar, y los docentes y administradores de escuela tienen que entender que ellos no son el sujeto primario de la educación, sino los padres, lo cual trae a la formación de los niños y los jóvenes como futuros padres. Es decir, la educación para formar familias que sean verdaderamente representativas del reino de Dios es la tarea de la escuela, porque esos niños y esos jóvenes serán los padres de la próxima generación y ellos tienen un rol que cumplir. Educación tiene su contexto esencial, primario, en el hogar. La escuela colabora. Entonces, delegar a la escuela o al Estado a través de la educación pública la formación y educación de los niños es una negligencia en algún caso, y en muchos casos una ignorancia por parte de los padres y los ciudadanos. La educación nunca debería estar en mano pública. Y si está en mano pública, deberían haber consejos directivos de la sociedad civil a nivel de los diferentes municipios y comunidades que se encarguen de apoyar la iniciativa del gobierno, pero también de filtrar las influencias negativas que sistémicamente se dan cuando los que tienen el poder económico y político también asumen el rol de la educación. Sí. Bueno, oyéndolo hablar, Luis, realmente hubo una época en la República Dominicana en que ciertamente la educación tenía ese sentido y la municipalidad era el responsable de la educación. En la ley 6697, la Ley General de Educación, se plantea también una descentralización
del proceso de la educación a través de las formaciones, las conformaciones de las juntas regionales, distritales, donde está una preponderancia de la sociedad civil en la administración de la educación. Se supone que esa es una meta que debió verse lograda a la medida que los años pasaban, llegando inclusive ya para el 2004 tener una fisonomía bien parecida a eso, donde realmente las regionales y los distritos fueran la entidad verdaderamente deliberativa y administrativa del sistema educativo en la República Dominicana, donde hombres y mujeres de las comunidades con prestancia, con solvencia moral, formaban parte de esas juntas para lograr eso, para que el gobierno no sea el que tenga la tutela absoluta como la tiene en estos momentos de la educación. Pero ese cumplimiento de la ley ha sido un cumplimiento parcial, porque tanto al gobierno o los gobiernos de turno no le conviene una descentralización de la educación, como tampoco le conviene al sindicato de maestros y maestras la independencia o la descentralización, porque así la sociedad civil tiene un papel que jugar en materia de la evaluación. Pero dijo algo, Luis, que hemos coincidido siempre en esto. La escuela es un auxiliar de la familia, y en materia de la promoción de los valores cristianos, es una responsabilidad de la familia únicamente y no de la escuela. La escuela no tiene el llamado de la familia de parte de la Sagrada Escritura, porque los mandatos, tú encuentras en Deuteronomio capítulo 6, y tú encuentras a Dios hablándole a Moisés, le dice, dile a los cabezas de familia que compartan esto, que las escriban en los dinteles de la casa, que hablen con sus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino. Es decir, es una responsabilidad de los padres el formar la cosmovisión bíblica o la fundamentación espiritual de la familia. Pero estamos hablando, Luis, de que tenemos que arar el porvenir con bueyes cansados. Es decir, lo que tenemos es esto. En materia de la experiencia de los colegios privados, sobre todo los católicos y colegios evangélicos a nivel de la República Dominicana, que son muchos, ¿cómo puede o cómo podemos hacer un reenfoque de la propuesta educativa de estos centros para asegurar de que por lo menos las escuelas confesionales que dicen responder al llamado que Cristo nos ha hecho, comencemos a formar individuos responsables? Tienen que reestructurar su visión de la educación. No es posible, dentro de la filosofía educativa que hemos aprendido y practicamos, lograr eso. Hay que reestructurar. Y es una reestructuración de plataforma. No es una reestructuración táctica ni cosmética. Es estructural. ¿Cuál es el rol de la educación desde una perspectiva cristiana? Formar discípulos, seguidores de Jesucristo, que hagan una contribución en las diferentes áreas profesionales para que el señorío de Cristo se deje ver. Esa es una tipología de persona que hay que formar. Es una estrategia. O sea, la escuela no existe para difundir conocimiento técnico o para mejorar el nivel de empleabilidad de los estudiantes cuando entren al campo profesional. Esa es la meta de la educación secular, no de la educación cristiana. En una educación cristiana es un discípulo de Jesucristo involucrado en la cultura, ascendiendo como líder influenciador dentro de su campo profesional para testificar del señorío de Cristo. Esa es una estrategia. Y por lo tanto, las materias escolares, y en todo su sentido, y el ámbito comunitario de la escuela debe ser conducente a ese objetivo. Si se tienen una mezcla de objetivos cristianos y objetivos seculares, se neutralizan.
y al final terminan sirviendo a los objetivos del mundo, no a los objetivos del reino de Dios. ¿Cómo podemos, Luis, identificar esa combinación de objetivos del reino y objetivos del mundo? Es decir, ¿cómo una escuela sabe que está haciendo una combinación de ambas cosas? Bueno, cuando entiende que una cosa es la vida espiritual, la devoción y la salvación, y otra cosa es el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Inmediatamente hizo esa división en su conceptualización, está utilizando una estructura de pensamiento que pertenece al mundo, y específicamente al mundo a partir de la Ilustración del siglo XVIII europeo, no al mundo de la Edad Media que estaba dominado por el cristianismo católico romano, sino a un mundo moderno, posmoderno. Luis, me viene a la memoria una dicotomía que es con la que se encuentran los directores de escuela cristiana, y es, por ejemplo, cuando se ven en la obligación de enseñar la teoría de la evolución y obviamente de la creación o el origen de la vida, para hacerlo más eclético. Se ven en la obligación de enseñar la teoría de la evolución porque los estudiantes que son sometidos a exámenes estandarizados o pruebas nacionales se van a encontrar posiblemente con preguntas tendentes a no acerca de el origen de la vida de una manera abierta, sino dirigida desde la óptica de la evolución. Y ellos tienen que enseñar, y nos han dicho, bueno, tenemos que enseñar eso porque los alumnos es con eso que se encuentran. Mi pregunta es, en ese momento hay una combinación de los objetivos del mundo en contradicción con los objetivos del reino. Bueno, no, porque desenmascarar la mentira es un objetivo del reino. Entonces hay que estudiar la teoría de la evolución para desenmascararla como mentira. Si no se estudia, no se puede desenmascarar, pero hay que darle esa perspectiva. Exacto, pero el problema es que no se enseña con el propósito de desenmascarar la mentira de la teoría de la evolución, sino enseñarla como el libro la enseña, porque de eso es que ellos se van a examinar. Ese es el problema. Ah, no, entonces está vendido. Entonces eso es un territorio ya ocupado por el enemigo. Ahí no hay luz del reino. O sea, el reino de Dios expone la falsedad y la mentira donde quiera que esté. Entonces, las escuelas cristianas tienen que enseñar la teoría de la evolución y desenmascararla como mentira y enseñar los principios del creacionismo bíblico y por qué el creacionismo bíblico es coherente con la realidad de la vida. La teoría de la evolución es falsa porque no coincide con la realidad de la existencia. Lo que pasa es que no es retada al nivel profesional que se requiere. O sea, hay expertos, pero sus comunicaciones son puestas debajo del almud para que no se difunda, porque quienes dominan la comunicación les interesa que la teoría de la evolución sea la que se enseñe. Entonces, si estamos obligados a enseñar la teoría de la evolución, enseñémosla, pero enseñemos a los estudiantes a tener una mentalidad crítica, enseñémosle el creacionismo bíblico y que ellos hagan su propia decisión sobre cuál coincide con la realidad, no la decisión de nosotros, la decisión de ellos. A ellos les corresponde, conociendo las dos, tomar su decisión, no al profesor ni a los directivos de la escuela. Luis, hay algunas organizaciones que han asumido el rol de enseñar ese tipo de argumentación pedagógica, de desenmascaramiento de las mentiras arropadas con cierta vestidura de cientificidad en el país, a la que los colegios, tanto católicos como evangélicos, pudieran acudir para recibir entrenamiento que los ayude a ese reenfoque del que estamos hablando? Bueno, hay organizaciones, sí, que trabajan con ese objetivo y tienen herramientas, pero el set completo de herramientas no existe, sobre todo de currículum. Existe de filosofía, de la educación, existen algunas
ideas y prácticas sobre métodos, pero currículum es donde está la barrera, porque es bastante caro. Entonces, ¿qué pasa? Donde está la clave para las escuelas cristianas es aprender a producir integración de la cosmovisión bíblica en las materias escolares como el ministerio dice que se han enseñado y como cualquier institución secular diga que se enseñe. Es decir, el reino de Dios puede ser comunicado analizando cualquier aspecto de la realidad o filosofía contraria a Dios. Lo que hay que compararla con la Escritura y tener una mente crítica. Porque es que la sabiduría revelada por Dios en las Escrituras siempre coincide con la realidad. Por lo tanto, funciona mejor en cualquier campo, lo que hay que ponerlo a prueba. Pero para eso hay que tener la capacidad. Es decir, ¿cómo se pone a prueba en la educación que la educación cristocéntrica es superior? Siendo un educador, siendo un cristiano y teniendo una cosmovisión bíblica, ese lo puede probar. Pero si tú no eres buen cristiano, ni eres buen profesor, buen profesional, y no tienes una formación teológica y de cosmovisión bíblica sólida, tú estás inhabilitado para esa tarea. Te van a superar los del mundo que sí hacen su tarea de formarse porque tienen su agenda bien definida. Entonces, cuando la verdad y el error son dejados y expuestos en libertad, la verdad siempre se come al error. Y se lo come porque el Espíritu Santo habilita la conciencia de los seres humanos para demostrar que la verdad de la palabra de Dios es superior, pero funciona mejor. No es que es superior simplemente porque viene de Dios, sino que se integra mejor a los procesos de la creación natural. Luis, usó el término integración bíblica para referirse a ese proceso en el que cualquier asignatura que enseñe la realidad puede ser permeada por los principios bíblicos, principios del reino. Eso es una técnica. Sí. Vuelvo a la misma pregunta. Si los directores de centros cristianos nos están viendo y quisieran pensar en la posibilidad de instruir a sus maestros y sus maestras y ellos mismos en ese proceso de integración, ¿hay alguna oferta en el mercado pedagógico formativo que nos permita recomendarle a los directores accesar a... Sí, podemos mencionar por lo menos dos organizaciones que tienen funciones o roles diferentes pero complementarios. Una es Aprendi, en términos de capacitación de docentes. La otra organización, Edify, promueve una estructura más amplia para entender la educación cristocéntrica, porque aborda el aspecto más sistémico y las funciones de sostenibilidad financiera, de mejoría académica y de uso de la tecnología, y también de integración bíblica y discipulado. Entonces, esas dos organizaciones las podemos mencionar como dos recursos que están ahí. Pero los docentes y los profesionales de la educación cristiana tienen que entender que tienen que reestructurar desde la base, desde la plataforma, su sistema de pensamiento respecto de la educación. Porque aunque busquen ayuda, siempre tenderán a localizar lo que aprendan en el contexto de lo que ya saben. Es decir, tienen que vaciar los archivos, desaprender para colocar los archivos nuevos, tener esa actitud. Si tienen la actitud simplemente de sumar conocimiento nuevo correcto, junto con conocimiento incorrecto deformado, esa mezcla se neutraliza. Hay que resetear como las computadoras, los discos duros, hay que reformatearlo, vaciar la data y colocar de nuevo la data y solamente dejar la data que sea consistente con los principios de la Escritura. Es decir, que se necesita un reformateo de la educación. ¿Quién puede hacer eso? Hay profesionales que pueden hacerlo, pero no muchos. Se necesitan crear más. No solamente que practiquen en el aula, sino que entrenen personas con esta visión del mundo, que es una visión de la educación muy antigua. Esa visión de la educación con fuerte integración bíblica se da desde la Reforma Protestante
en los países de Europa del Norte y en Norteamérica. Los fundamentos educacionales en las primeras colonias norteamericanas, cuando estaba el proceso de formación de la nación norteamericana, identifican toda una serie de principios de cómo la educación cristiana puede ser efectiva, de los cuales debemos aprender. Los intelectuales, maestros, gobernantes, empresarios de las 13 colonias norteamericanas se destacan entre las personas más ilustradas y más inteligentes y más piadosas en la historia del cristianismo, por muchos aspectos, sobre todo por el proceso como condujeron la independencia de la nación norteamericana y el contenido en el que se basó el fundamento para crear una república constitucional bajo Dios. O sea, ellos tenían una sabiduría y la aplicaban. Por ejemplo, en las primeras aldeas de las colonias en los Estados Unidos, la iglesia debía funcionar como la escuela de la aldea o de la comunidad. Y el pastor o ministro era el principal, era el profesor. Cuando crecía el número, entonces, se contrataban profesores cristianos para que dieran clases y se construían escuelas. Pero mientras se construía la escuela, era la iglesia que funcionaba como la escuela de la comunidad. O sea, había una integración institucional y una integración de contenido, porque estamos hablando de personas que eran cristianos con una perspectiva del gobierno de Jesucristo sobre todos los asuntos, sobre la educación y sobre todo sobre el gobierno de su nación. Por eso es que cuando la pugna de los poderes viene y la corona británica trata de ejercer una opresión injusta sobre la nación norteamericana, es su cristianismo que los impulsa a una revolución armada. Una cosa increíble para el tipo de cristianismo que a nosotros nos enseñaron y nos discipularon, que toda autoridad viene de parte de Dios y por lo tanto lo que haga la autoridad está bien porque es Dios que lo está haciendo a través de la autoridad. No, los cristianos de la iglesia primitiva, los cristianos de la Reforma Protestante, los cristianos de la independencia norteamericana, nunca se creyeron esa mentira. Esa mentira ha venido a nosotros los evangélicos a través de un evangelio deformado que ya le cogió miedo a la ilustración del siglo XVIII y durante el siglo XIX influyó en los movimientos misioneros que llevaron el evangelio al resto del mundo, un evangelio que solamente se concentre en salvar las almas y plantar iglesia y no se enfrente al mundo en la esfera pública. Ese es el evangelio que nos trajeron a nosotros. Es un evangelio deformado. Ese evangelio deformado no puede producir una educación cristocéntrica. No puede. Hay que reformatearlo. Y hay que reformatearlo con los principios escriturales, por ejemplo, desarrollados en la educación cristiana que salió del movimiento protestante, de la reforma protestante en Europa, sobre todo en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda. Esos países reformatearon su educación porque produjeron un tipo de ciudadano. Produjeron un tipo de ciudadano responsable con una visión del mundo que se caracterizó por seriedad ante la vida. Una seriedad. Se caracterizó por trabajos de alta calidad. Se caracterizó por independencia de criterio. A un punto de que en las naciones europeas, sobre todo en Holanda, las clases obreras que fueron educadas de esta manera se convirtieron en la envidia de las clases altas. Según Abraham Kuyper en sus conferencias sobre el calvinismo. Es decir, la clase obrera y la clase trabajadora alcanzaron un nivel de calidad personal y de productividad y de sabiduría que se convirtieron en la envidia de las clases altas. Es decir, la reforma protestante centrada en la escritura y enseñando la escritura a través de la educación produjo un tipo de persona que aún en las estructuras de base económica de la sociedad
tenían un perfil personal más alto que la aristocracia. Entonces, si el cristianismo produjo eso durante muchos años, ¿por qué no lo puede producir en nuestro país? La barrera somos nosotros y lo que está en nuestra mente. El cristianismo religioso, el cristianismo como religión debe ser transformado en cristianismo como demostración de la presencia del reino de Dios. Ahí es donde está el cambio de paradigma que se requiere, y eso se va a proyectar a todas las esferas de la cultura, incluyendo la educación. Luis, es interesante porque uno de los problemas que enfrentan, y yo he sido director de colegio y he sido pastor por muchos años también, es cuando tú presentas esta propuesta en la que tú haces el énfasis de que el Evangelio es una presencia del reino de Cristo en todas las esferas de la vida. Cuando tú encuentras que a personas creyentes, comprometidos y que quieren servirle al Señor y que quieren someter su vida, creyendo que si se salen de la esfera de los religiosos, si salen de la esfera del alma, están siendo desleales o están siendo infieles a la revelación. Por eso, porque toda autoridad proviene de Dios y sienten que no deben criticar las autoridades, pero también o encuentra el otro extremo, que todo lo que hacen las autoridades la critico y no soy capaz de ver las señales de bondad en acciones. Entonces, esa iglesia que tiene que producir esas escuelas, tú me dices, en estos momentos no la vemos, hay que reformatear. Dejemos a un lado los colegios y de pronto entremos al reformateo de la iglesia, que tiene que producir el tipo de profesor desde la silla, que tiene que producir el tipo de mentalidad de los que dirigen y de los que forman, para garantizar que cuando una escuela cristiana recibe a un profesor venido de una de esas iglesias, vengan con el nuevo formateo. Sí. Para asegurar que lo que estemos presentando desde las aulas es a un Jesús rey que está reclamando su reino y que lo que le dice es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una forma de gobernar desde la perspectiva de Dios se ha acercado y los hombres tienen que trabajar en la construcción de ese reino. Esa iglesia, ¿cómo comienza su formateo o su reformateo? Identificando qué es la iglesia bíblicamente. La iglesia es el pueblo de Dios, es el conjunto de los creyentes. Y cuando hablamos de una iglesia local, es una comunidad de creyentes. No es un ministerio de alguien o de un grupo que Dios se lo entregó para que ellos brillen socialmente y se destaquen como estrellas de Hollywood dentro de la religión. No, la iglesia, hay que recuperar la visión de la iglesia en las personas, no la iglesia en el ministerio. No la iglesia como el don dado por Jesucristo a algunos para cuidar a otros, sino como comunidades de fe que reflejan la presencia del reino de Dios y el Espíritu Santo. La iglesia es un organismo que tiene una estructura organizativa, pero la estructura organizativa es marginal. La esencia es la comunidad de los creyentes, donde todos tienen dones para colaborar y donde los líderes y maestros han sido llamados y colocados para edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea que en una iglesia reformateada, como estamos hablando, los más importantes son la gente de la silla, no la gente del púlpito. La gente del púlpito, como en los deportes, los entrenadores preparan a los jugadores para que jueguen en la cancha. Donde se juega y donde se avanza el reino de Dios es en la esfera del mercado y en la sociedad, no en la iglesia.
los maestros de la iglesia preparan a los hermanos de la comunidad para ser ministros en sus esferas de vocación dentro de la cultura. Es decir, hay que cambiar el formato católico romano de preeminencia de la institución eclesiástica y darle la preeminencia bíblica a la iglesia como comunidad de personas. Y eso requiere una serie de reestructuraciones en la visión ministerial que entonces va a impactar todas las esferas profesionales presentes en la iglesia, incluyendo sobre todo la educación, que es a través de la que se multiplican las generaciones de creyentes y se asegura la permanencia de la iglesia y la permanencia de la nación es en la escuela. Luis, esa idea me huele a un rediscipulado de la iglesia a la luz de la relectura de la Sagrada Escritura con un nuevo lente. Exactamente. Ahora, ese rediscipular se da en el 1 a 1. Yo asumo, por ejemplo, estas ideas que estamos compartiendo, yo asumo acompañar a 1 o 2 personas de la silla a que capten esto, y ellos se comprometen a que 1 o 2 de los más cercanos, ellos transmiten, o existe la posibilidad de que esto la iglesia institucional lo pueda asumir y hacerlo suyo. Sí, hay líderes de iglesia, hay pastores que son gente comprometida y gente seria, que si visualizan que hay una mejor manera de hacer cristianismo más efectiva y más lineada a la Escritura, lo asimilarían. Y en ese caso el proceso se daría institucional. Pero hay otros, como sucedió en el caso de los fariseos y los saduceos en el tiempo del Señor Jesucristo, que tenían más compromiso con su religión, con su ministerio, con su economía y con ellos mismos que con el reino de Dios. En ese caso no se va a dar institucionalmente, tiene que darse mediante autodidáctica. Es decir, que cada creyente individual que esté en una iglesia de ese tipo tiene que procurar qué es lo que Jesucristo quiere de él como persona. Y luego se asocia a un grupo pequeño formado por personas que piensen como él o ella. En ese caso puede darse que se les permita respirar en el entorno eclesiástico en el que ellos se encuentren y se constituyan en una demostración de esa visión centrada en el reino. Si no, comenzarán las tensiones y en la misma iglesia institucional se encargará de expulsarlos de una manera formal o informal porque le estará haciendo la contra a una visión religiosa del cristianismo. Se dan toda una serie de alternativas, pero el centro es que tanto hay líderes como seguidores que necesitamos revisar qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros y a qué es que nos ha mandado cuando habla del discipulado de las naciones. Ese discipulado comienza individualmente, personalmente, pero influencia mis esferas de relaciones. O sea, cada creyente es un ministro. Cada creyente está llamado a un ministerio dentro de su vocación, dentro de su familia, dentro de su comunidad. Los pastores y los diáconos y los otros líderes, los maestros, tienen ese llamado en el contexto de una de las instituciones que Dios ha creado para el orden de la sociedad, que es la iglesia, pero no es la única. Dios no trabaja solamente a través de la iglesia institucional. Dios, para sus propósitos del reino, trabaja tanto con creyentes como con no creyentes y con los creyentes organizados en iglesias locales. Pero la meta del reino de Dios es superior a la iglesia local. Hay muchas iglesias que son mediocres en cuanto al cumplimiento del propósito de la iglesia. Que si el Señor Jesucristo le hiciera una evaluación, no pasarían los estándares. Le quitaría el candelero, así como las marcas de los carros le quitan a los dealers la representación de la marca. Si examináramos a muchas iglesias evangélicas con las normas de la Escritura, habría que quitarle la marca de cristianismo y tendrían que buscar alguna otra referencia religiosa para seguir con el negocio de la religión. Entonces, ciertamente, no es que se trata de una rebeldía donde hay que
organizarse en contra del liderazgo. No, hay líderes que son conscientes. A través de la Escritura, a través de la historia del cristianismo, Dios ha utilizado a líderes y a las masas. Ahora bien, el modelo que el Señor Jesucristo llevó a cabo en el contexto de la religión judía es que los maestros judíos, escribas, fariseos, saduceos, estaban tan comprometidos con una estructura religiosa y con una estructura económica asociada a la religión que no les permitió en honestidad poner atención a la enseñanza del Rabí de Galilea, porque estaba atentando contra el negocio. A ellos no le importaba la enseñanza del Señor Jesucristo y sus milagros. Si Él se hubiera quedado enseñando en Nazaret y haciendo milagros, ellos iban a ser sus mayores promotores. Pero venir al centro de poder, a Jerusalén, a cuestionar el estatus social de los líderes de la iglesia y su hegemonía sobre sus súbditos, y cuestionar la administración de los impuestos del templo, que era el segundo impuesto más importante para el pueblo de Israel, después del impuesto a los romanos. Ya él se metió en rojo, había que eliminarlo. Claro. Entonces fue la religión institucionalizada la que llevó a la cruz al Señor Jesucristo, bajo el pretexto político de que él estaba conspirando contra Roma. Definitivamente, Luis, siempre va a hacer falta tiempo para completar nuestro programa. Estamos justamente redondeando. La escuela, la iglesia, tiene que producir individuos responsables. Es una tarea. Es un imperativo de parte de Dios para nosotros como creyentes. No hacer caso a eso nos pone en riesgo de que se nos quite la responsabilidad de representar la marca para seguir con tu juicio. Alguien me escribió y me dijo que añadamos, aparte de Edify Aprendi, a Axi, sí, como parte de las ofertas que pueden ayudar a los colegios a ese reenfoque del que estamos hablando. Señores, estamos domingo próximo, elecciones municipales extraordinarias después de haberse suspendido el 16 de febrero pasado. Nuestra recomendación como creyentes, salgamos a cumplir con nuestro deber, cuidándonos, porque realmente hay coronavirus en la República Dominicana. No sabemos qué tanto, mucho o poco, pero sabemos que hay, así que vayamos con el debido cuidado de garantizar la integridad individual y de nuestras familias también, pero vayamos el próximo domingo y cumplamos con el deber. Así que gracias por su atención y el próximo viernes nos volvemos a juntar en una entrega más de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Dios me lo bendiga y feliz resto de la semana. Gracias. Hemos llegado al final del programa Y Conoceréis la Verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.